Detrás de los muros de lo que aparentaba ser una tranquila y común vivienda en el sector de La Tola, parroquia de Calderón, se escondía una verdadera pesadilla sanitaria. En un operativo que reveló los rincones más oscuros del comercio informal, la Agencia Metropolitana de Control logró desbaratar un camal clandestino que ponía en grave e inminente riesgo la salud de cientos de familias al norte de Quito. Al ingresar al inmueble, los inspectores se toparon con el horror. Encontraron cerca de 400 aves vivas, hacinadas y en condiciones deplorables. Pero el verdadero escalofrío llegó al descubrir el destino final de estos animales. Alrededor de 120 libras de pollo faenado yacían expuestas, rodeadas de bacterias y carentes de la más mínima condición de salubridad. Este producto destinado al mercado negro y a la descomposición fue retirado de inmediato y sentenciado a su total destrucción para evitar que termine con los platos de los quiteños. Estamos observando las imágenes de este camal clandestino que ha sido identificado, encontrado en Calderón. Las imágenes son escalofriantes y pensamos que cualquiera de estos productos pueden llegar a nuestra mesa, a nuestros platos en la ciudad de Quito. Habían hecho las autoridades de la Agencia Metropolitana de Control de tomar acción y ser retenidos estos animales. Y justamente estaban destinados a negocios de comida, un espectáculo inenarrable tomando en cuenta las condiciones de insalubridad que están presentes y como ustedes pueden observar a través de este video. Un espectáculo realmente sobrecogedor. Importante también conocer cuáles eran los negocios, los lugares que iban a ser destinados estos animales, estos productos ya casi alimenticios según ellos, para también poder ir tras la pista de estos negocios que tienen entonces productos insalubres, animales insalubres y que se convierte, claro, como hemos denominado, en un terror sanitario en la capital de los ecuatorianos. Las condiciones de este lugar son totalmente deplorables, fuera de todo control. En la práctica, algo improvisado para el faenamiento de estos animales, primero con las condiciones de los animales vivos y luego del faenamiento, luego de la muerte que se da pues a estas aves especialmente. Miren ustedes cómo se amontonan en estos sitios el producto que finalmente es comercializado para el consumo de la gente. Hay que decir, cerca de 400 aves vivas hacinadas en condiciones deplorables, que también es otro drama, ¿no? Estamos frente a los derechos que deben tener y darse a los animales también. Son seres vivos que tienen también pues sentido de lo que está ocurriendo y por ese lado también deben tomar las autoridades acciones para que esos animalitos no estén hacinados. Y por otro lado, la forma en que los faenan también es de horror. Totalmente de acuerdo, Mercedes, y me pregunto, y seguramente con esta pregunta muchos televidentes, muchas personas, ¿será este el único lugar
clandestino de este tipo de faenamiento? Seguramente que no. Esto fue en el sector de La Tola, en Calderón, pero sin duda en otras partes, no solo de la capital, sino del país también, se encuentran y se han escuchado. Hemos reportado estos famosos camales clandestinos. Hay que continuar con las investigaciones, seguirlos buscando, porque esto va directamente con la salud, contra la salud de los ecuatorianos. Sector de La Tola en Calderón, justamente un sitio, un escenario, una cantidad muy importante de habitantes de la ciudad capital, y a ellos, a todas estas personas, estaban destinados estos alimentos, entre comillas. ¡Qué horror! De último minuto, imágenes. Esto ocurre en Guayaquil. Un violento ataque armado estremeció a la ciudad tras registrarse una intensa balacera en los exteriores del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, en pleno parte norte de la ciudad de Guayaquil, en el puerto principal. El saldo preliminar de este nuevo hecho, de esta nueva tragedia, es de 2 personas fallecidas y varios heridos. Así es, los hechos se desencadenaron cuando sujetos armados abrieron fuego en las zonas de acceso y también en la parte exterior de la terminal aérea, generando pánico absoluto entre pasajeros, turistas y personal que se movilizaba por el sector. En forma inmediata, personal de la policía y de los grupos de reacción rápida se hicieron presentes en este sitio, en este aeropuerto, para el control de la situación, para evacuar a los civiles y brindar los primeros auxilios a los heridos, quienes fueron trasladados de urgencia a casas de salud del sector, justamente. Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de las víctimas ni la posible motivación de este ataque, mientras las fuerzas del orden intensifican los operativos de búsqueda para dar con los responsables. La seguridad en torno al aeropuerto de Guayaquil ha sido reforzada de manera urgente mientras se investigan los antecedentes y los detalles de este nuevo hecho de sangre. Esta es una información en desarrollo. Esperamos también que pueda el aeropuerto facilitar todas las cámaras luego de la solicitud por parte de las autoridades para hacer el seguimiento de quienes realizaron este ataque. Bien, amigos, casi 2 toneladas de cocaína fueron decomisadas en la provincia de Manabí. Fue en el cantón Jama, donde el operativo especial, la policía hizo el descubrimiento y también aprehendió vehículos como evidencias. La intervención fue liderada por la Unidad de Delitos Transnacionales en coordinación con el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos. Los agentes llegaron hasta una zona montañosa del cantón Jama, donde encontraron 50 bultos repletos con paquetes forrados con cinta de embalaje. Aparentemente, quienes estaban en el sitio se percataron de la presencia policial y huyeron aprovechando la vegetación. Ejecutó la operación policial denominada Atlas 25, orientada a la desarticulación de estructuras criminales transnacionales dedicadas al tráfico ilícito de sustancias. Tras la verificación y pruebas químicas confirmaron que lo que guardaban los sacos de yute eran paquetes de clorhidrato de cocaína. El peso de la droga, aproximadamente 2 toneladas. Estiman que el cargamento iba a ser trasladado mediante lanchas rápidas hacia rutas marítimas utilizadas por organizaciones criminales transnacionales para el tráfico internacional de drogas. Eso es un golpe directo a las economías criminales y es el compromiso que tenemos como gobierno nacional de enfrentar a estos grupos criminales sin descanso. En el lugar fueron encontradas 3 camionetas, una con reporte de robo que aparentemente utilizaban para movilizar el alcaloide, además de 2 motocicletas, acción que representa un golpe a las estructuras narcocriminales. Este importante resultado operativo evidencia la efectividad de los mecanismos de cooperación internacional y el trabajo articulado
entre instituciones nacionales e internacionales. Un nuevo golazo policial al crimen organizado. La selección antidrogas pasó a la siguiente fase. Iván Casamen, Noticias 7. En Colombia fue capturado alias Javi, considerado cabecilla de los choneros y hermano de alias Fito. Es otro delincuente con señal roja de la Interpol y considerado objetivo de alto valor por las autoridades ecuatorianas. En una operación coordinada entre el bloque de seguridad y autoridades de Colombia fue capturado en Bogotá Ronald Javier Macías Villamar, alias Javi, hermano de alias Fito, involucrado en operaciones de lavado de activos, delincuencia organizada y actuaba como cabecilla de la estructura criminal de los choneros. El sujeto residía en Colombia con papeles falsos y bajo otra identidad. Eso se demuestra que los criminales que obviamente salen corriendo de Ecuador, en el caso de estos grupos, buscan protección en Colombia y no es el primero. Fede fue lo mismo. Pipo, el criminal más temido de la región, que deben recordarlo ustedes, también tenía documentos colombianos. Además es requerido por la justicia ecuatoriana y cuenta con circulación roja de Interpol. El ministro del Interior, John Reinberg, indicó que están a la espera de su extradición a Ecuador. El sujeto está considerado objetivo de alto valor. Una pieza importante en la lucha contra el narcotráfico, ya que pese a estar fuera del país, él seguía liderando y coordinando las acciones de narcotráfico de la organización de los choneros. Alias Javi registra 9 antecedentes relacionados con delitos de asesinato, tenencia ilegal de armas de fuego y lavado de activos. Además mantenía vigente una orden de captura y constaba en el programa 131 Recompensas, que ofrecía $100,000 por información que lleve a su captura. Vamos a seguir buscándolos a todos donde estén, donde se encuentren, donde quieran esconderse. Los vamos a encontrar, los vamos a traer y los vamos a mandar a la casa del encuentro. La Fiscalía General del Estado ratificó que Javier Macías Villamar figura entre los procesados en el caso Blanqueo Fito, una investigación por presunto lavado de activos, y que el sujeto será extraditado a Ecuador. Iván Casamen, Noticias 7. Futbolista apodado Diablito Lara está a punto de salir libre. La Corte Provincial de Justicia aceptó la apelación de los abogados de Lara, dejando sin efecto la orden de prisión preventiva que pesaba sobre él desde el pasado mes de abril. Esta resolución daría un giro al proceso judicial del exjugador, quien fue detenido en un confuso incidente en Quito. Con la libertad del exjugador, el proceso iniciado en su contra marcha hacia una conclusión que genera expectativa por los múltiples comentarios y también varias versiones. El gobierno reconstruyó la ruta del dinero del caso Progen, cuyo perjuicio al Estado asciende a $104 millones. La investigación arroja que 29 personas recibieron dinero de Selec para pagos de Progen, entre ellos una persona relacionada a Javier Jordán. Veamos los detalles. Fue el secretario de la Administración Pública, José Julio Neira, el encargado de difundir la investigación que hizo el gobierno en el caso Progen. En dicha indagación, aseguran, se reconstruyó la ruta del dinero y los pagos que Selec hizo a Progen por $104 millones, a cambio de la compra de generadores de energía que no funcionaron nunca. Los fondos nunca permanecieron más de una semana en las cuentas de Progen. Cada pago realizado por Selec a Progen fue distribuido a diferentes actores que hoy tenemos identificados. Según Neira, los beneficiarios de la contratación serían 29 personas jurídicas. La principal sería la empresa Axtrobrixa, representante de Progen en Ecuador. $15.2 millones aproximadamente, y lo repartió a 9 beneficiarios, 4 personas jurídicas y 5 naturales, entre ellas José Luis Hidalgo Fernández, abogado que no solo ha facilitado el traspaso de bienes dentro de esta estructura, sino que también forma parte del estudio jurídico que patrocina a conocidos procesados por delincuencia organizada como el prófugo Javier Jordán. Según la investigación, José Luis Hidalgo creó 8 empresas por donde se habría movido el dinero.
El gobierno también señala a Carla Saúd Calero, representante de Astrobrixa, y también procesada en el caso Apagón, quien habría utilizado más de $160,000 de los pagos de SELEC para sus gastos personales. Carla es media hermana de Alex Dueñas Calero, quien ocupó cargos estratégicos como administrador de la unidad de negocio Guayas Los Ríos en CENEL, fue asesor de la gerencia general de SELEC y mediante vínculos familiares habría logrado la adjudicación de los contratos. Neira menciona también a José Walter Manrique, quien habría entregado más de $2.3 millones a 10 beneficiarios. El funcionario mencionó que esta investigación se logró con la colaboración de Estados Unidos. Esta información fue obtenida de los registros de la cuenta del Regions Bank de Progen y también de la cuenta del Bank of America de Astrobrixa. Edison Saavedra, Noticias 7. La Comisión Legislativa de Seguridad fiscalizará el aparente mal uso de las cámaras de seguridad del municipio de Guayaquil, un sistema de vigilancia a cargo de una empresa privada. El legislador Andrés Castillo advirtió que es otro caso de concurrencia de delitos. El oficialismo quiere llegar al fondo por el presunto funcionamiento de una llamada sala espejo que se habría instalado en el 2024 en las oficinas del municipio de Guayaquil, con acceso a los sistemas de videovigilancia de la empresa Segura EP. Andrés Castillo, asambleísta de ADN, dijo que se debe evitar que se utilicen recursos públicos para beneficios privados de los dirigentes del correísmo para presuntamente realizar actividades de espionaje. Hemos visto cómo ese diálogo entre el economista Correa y un truculento grupo de ciudadanos, entre esos Ronnie Aliaga, entre esos el señor Rengel, entre esos el ex defensor del pueblo Freddy Carrión, han maquinado un mecanismo de escucha y de espionaje a los ciudadanos guayaquileños. Según un informe técnico de la empresa Segura EP, la entrega de permisos de acceso a las cámaras se realizó por disposición de Fernando Cornejo, quien fue presidente del directorio de Segura EP y mano derecha del alcalde Aquiles Álvarez, procesado por los casos AAA, Goleada y Grillete, y que ahora está detenido en la cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena. Detrás de todo esto estarían intereses y órdenes del expresidente Rafael Correa, como se corroboraron por audios ya publicados. Guayaquil paga el espionaje y Pichincha paga la difusión. ¿Por qué decimos esto? Porque utilizan las cámaras de Segura EP, una empresa pública que pertenece al municipio de Guayaquil, para espiar a la gente. Y resulta que en esa reunión también piden que a través de la radio Pichincha, radio de la prefectura de Pichincha, pero que pertenece al pueblo de Pichincha y es pagado por nosotros los ciudadanos, se hace la difusión. Castillo añadió que en este caso habría el cometimiento de varios delitos como delincuencia organizada, espionaje y hasta peculado. La seguridad debe ser un derecho fundamental protegido por el Estado y no puede ser que 4 o 5 vivarachos, uno de ellos con más prontuario que otro, utilicen los bienes públicos para sus intereses políticos. La bancada de la Revolución Ciudadana votó a favor de esta fiscalización, pero ellos también van por otro lado. Sí quisiera que viniera el fiscal general del Estado acá a decirme cómo así una información que es reservada está siendo difundida por funcionarios del gobierno. ADN espera que la Fiscalía indague de oficio este caso al presumirse el cometimiento de un delito de acción pública. Javier Ceballos, Noticias 7. El legislador de gobierno Javier Ordóñez acudió a la Fiscalía para pedir la práctica de actos urgentes para precautelar evidencias y garantizar la conservación de elementos dentro de la investigación por supuestas irregularidades en la adquisición de trolebuses, parte de la actual administración del municipio. Que es esta investigación sobre el sobreprecio y sobre la compra fraudulenta de trolebuses, que sí, están funcionando, los vemos todos los días, pero eso no es justificativo para que haya sido bypaseada la ley de contratación pública, para que haya sido bypaseado el CERCOP. Durante mucho tiempo se trató de decir que era persecución. Yo he terminado mi trabajo de investigación como me caracteriza, con documentos, con pruebas que son las que acabo de ingresar a Fiscalía, con un informe de la Comisión de Relaciones Internacionales, y ahora ya le corresponde a las autoridades que tomen acciones y tomen cartas pertinentes. Y varios son los requerimientos ciudadanos que demanda Quito para la próxima administración municipal. Sin embargo, el principal desafío radicará en reconstruir la confianza de la comunidad y lograr una real gobernabilidad en el Consejo Metropolitano de la capital.
Vamos con otro tema, cuando son las 19:19, como resultado de los nuevos acuerdos también de paz que se han dado entre Irán y Estados Unidos. Una de las consecuencias automáticamente fue la baja del precio del petróleo WTI en nuestro país y en el mundo. También Petroecuador indicó que el pasado lunes ya alcanzó este pico de producción, 370.197 barriles de crudos diarios, siendo positivo para el Ecuador. Este nivel de producción se da en el contexto de una tendencia a la baja del precio del barril del petróleo por el anuncio del cese definitivo del fuego entre Estados Unidos e Irán. De acuerdo a la estatal petrolera, se trata de su mejor nivel de producción de los últimos meses. El pasado lunes se llegó a un pico de 370.197 barriles de crudo. Para potencializar los ingresos petroleros a las arcas del Estado, Petroecuador planea reactivar cerca de 200 pozos y la conversión de otros 35 a inyectores en distintos campos bajo su operación. Producción petrolera que coincide con los anuncios de un posible acuerdo de paz definitivo entre Estados Unidos e Irán, cuyo principal efecto, según los entendidos, sería una reducción en el precio del barril de petróleo por la normalización en la comercialización del hidrocarburo a escala mundial. Víctor Hugo Albán, analista económico, señala que para el país no sería tan beneficioso que el precio del barril de crudo siga a la baja por el impacto en el presupuesto del Estado. El momento que baje de $75 tenemos problemas porque el presupuesto general del Estado se hizo alrededor de $75 para todos los ingresos. Y el momento que empieza a bajar, digamos, a reducirse los ingresos proyectados o programados en el presupuesto general del Estado. Aunque por otro lado, incidirá positivamente en una disminución paulatina en el precio de los combustibles. Va a haber especulación internacionalmente, ¿no? Porque va a haber pérdidas, sobre todo esto se maneja mucho a través de las bolsas de valores y obviamente ellos son los que ponen precios, inclusive de los combustibles. El aumento de la producción petrolera se debe al resultado de la operación de los campos Drago, Auca, Lobo y Amistad. Javier Ceballos, Noticias 7. En Quito hay 6 senderos seguros y fueron creados para fortalecer la seguridad ciudadana urbana. Sin embargo, algunos de estos espacios son ocupados por libadores. En el Consejo Metropolitano de Quito se analiza también esta situación y los costos de la obra que también tienen su impacto. En 2025, el municipio de Quito destinó más de $5 millones para la construcción de los denominados senderos seguros. Estos corredores fueron implementados en distintas zonas críticas de la ciudad con el objetivo de fortalecer la seguridad urbana, algo que, a decir de la concejal Estefanía Grunauer, no se ha cumplido. En el año 2025, mediante la Comisión de Seguridad, solicitamos información de qué pasa con esta política que debería existir en cuanto a la percepción de seguridad que debemos dar nosotros con la inversión de más de 5 millones en el 2025 y ahora está presupuestado $3 millones para este año 2026. ¿Qué hemos visto? Que efectivamente no existe una medición de lo que ha pasado en estos senderos seguros. Acota que en la actualidad existen 6 senderos seguros. La proyección del Cabildo es implementar 17 a lo largo del Distrito Metropolitano. Aclara que no se opone a su construcción, pero sí le preocupa su ineficiencia en la prevención situacional del delito. Nosotros tenemos como municipio que hacer nuestra parte, que es la prevención. Ayudar en eso al gobierno central y en este momento hemos visto, y yo ayer solicité, y la mayoría de los afines al alcalde votaron en contra de una fiscalización sana, se podría decir, porque no estamos obstaculizando. Aquí queremos que se hagan más senderos seguros, pero ¿para qué? ¿Cuál es la razón? ¿Cómo estamos viendo? Vemos que en La Patria ha subido a un 100% los libadores. En el sendero seguro localizado en la avenida Colón, en el centro norte, se observa adecuaciones para el acceso de personas con movilidad reducida, señalización, arbolados, pero no presencia de agentes de control, y los ciudadanos aún no se apropian de este espacio. En la Michelena, aquí mismo en La Patria, ha subido un 6% el tema de los libadores. ¿Qué ha pasado ahí comparado a qué año? ¿Qué es lo que hemos utilizado en esto del senderos seguros? Porque está bien ocupar el espacio público, pero la percepción de las personas, usted puede ahorita preguntarles, ni siquiera saben que es un sendero seguro. Anaís Estrada, Noticias 7.
Lo que debía ser una rutinaria mañana de miércoles se transformó en una escena de terror. A las 10:15 la avenida Simón Bolívar, a la altura de la Loma de Poengasí, se convirtió en el escenario de una pesadilla vial cuando un camión convertido en una letal máquina perdió los frenos e irrumpió en el sector. El vehículo de carga se precipitó en el sentido sur-norte y se estrelló con brutal violencia contra 3 postes ubicados al costado de la calzada. Mientras los equipos de emergencia luchaban por contener el peligro, la arteria vial quedó completamente paralizada. Una fila interminable de autos atrapados en una congestión asfixiante fue el saldo de este macabro siniestro. Algo que ocurrió durante la mañana de este día y justamente Edison Saavedra ha estado en el seguimiento de los detalles de este nuevo siniestro. ¿Qué más podemos informar al público especialmente sobre el impacto que causó este pesado camión? Edison, buenas noches. Uno más en la ciudad de Quito. Buenas noches, Edison. ¿Cómo están, compañeros? Buenas noches y buenas noches también a toda nuestra sintonía. Así es, a día seguido lamentablemente les tengo que informar de nuevos accidentes de tránsito, esta vez registrados en Avenida Simón Bolívar a la altura de la Loma de Poengasí. Un poco para actualizar la información que ustedes ya dieron, compañeros, a esta hora cuando son las 7 de la noche y 26 minutos, ya la vía Simón Bolívar sentido sur-norte, que fue donde ocurrió este accidente, se encuentra totalmente habilitada, según han mencionado las autoridades de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Y un poco para profundizar en lo que ya habían mencionado, fue a las 10:15 cuando se reportó esta alerta al ECO 911 de un camión aparentemente sin frenos que se fue llevando todo a su paso. Se fue llevando 3 postes de luz y también fue a dar contra una parada de buses, en donde afortunadamente, compañeros, Meche Félix y también amigos televidentes, no hubo nadie en ese momento, sino la desgracia sería totalmente fatal, puesto que este camión bajaba a toda velocidad por la avenida Simón Bolívar y se le fueron los frenos. Los 3 postes, que por cierto son infraestructura pública y deberán ser cobrados al conductor, tuvieron que frenar un poco la marcha y también la parada de buses para que finalmente este camión se detenga. Como saldo tenemos 2 personas heridas, una que quedaron atrapadas, incluso son las que estaban al interior de este camión y que los bomberos tuvieron que hacer uso de maquinaria pesada para lograr extraer y darles atención prehospitalaria. Vamos a escuchar las versiones de las autoridades. Tenemos una pérdida de carril de circulación con un estrellamiento con afectación a 2 personas que ocupaban el camión. Adicional a esto, a los bienes públicos que se encuentran en el sector. Acudimos a este lugar con una unidad contra incendios, una unidad de rescate, 2 unidades de ambulancia, ya que se constató que había una persona atrapada en el interior de un camión que se había impactado contra 2 postes de alumbrado público. Lamentable reportar un nuevo siniestro de tránsito en una arteria tan importante de la capital como es la avenida Simón Bolívar. Creo que todos hemos circulado por esta avenida y nos damos cuenta del exceso de velocidad que tienen los vehículos livianos y también los pesados, que con esta carga, Félix, Edison, es muy difícil, muy complicado que todo el tiempo funcionen los frenos a cabalidad. Justamente, y la magnitud del siniestro y lo pesado de este vehículo, de alguna forma también me llama la atención, Edison. ¿No se supone que este tipo de vehículos tan grandes, tan pesados, deben hacerlo en un horario determinado justamente por el peligro que esto representa? Obviamente esto puede estar escrito en el papel, pero vamos sumando uno tras otro este tipo de siniestros. ¿Y hasta cuándo? Se pregunta la gente, Edison.
Sí, compañeros, un poco para ahondar en tu inquietud, Félix, es que sí tienen un horario específico, pero especialmente el transporte que es más pesado, es decir, las volquetas. Ellos sí tienen un horario específico para circular por la Simón Bolívar. Sin embargo, este camión no se trata de una volqueta, se trata de un camión de carga. Lo que sí le doy la razón a Meche es que muchos expertos señalan que el mal uso del freno en situaciones de bajada es el que ocasiona estos accidentes, dado que los conductores tienen que tener en cuenta mucho, primero la velocidad en la que van, también el tipo de carga que llevan y también cuánto tiempo pues demora en accionar el freno. E incluso varios expertos mencionan que están pegados al pedal del freno y ahí es cuando se cristaliza este material y ya vemos las consecuencias. Por eso mencionan que una cosa es manejar y otra cosa es saber conducir. Tienen que tomar en cuenta muchos de estos factores y sin duda no lo hacen, Ya vemos hoy un ejemplo claro de lo que ocurrió en la Simón Bolívar, pero también a lo largo de esta avenida todos los días se registran accidentes de tránsito que tenemos que reportarlos. Por eso la importancia de la capacitación constante a los choferes, la inversión por parte de las empresas de carga, también por las cooperativas, para que sus choferes sepan cómo conducir profesionalmente, que esa es la licencia también, el tipo de licencia que ellos tienen y deben pasar ciertos controles, muchos controles más bien, para poder estar aptos para llevar adelante este tipo de automotores. Coincido contigo, Mercedes, esto reactualiza, revive este eterno debate sobre, en la práctica, la calidad de los conductores. Se supone que debe ser gente elementalmente orientada, instruida, para manejar en determinadas velocidades, con determinadas marchas, con determinados pesos, en fin, y tome la licencia y adelante. Y ahí tenemos las consecuencias. Y como siempre, yo me pregunto en estos casos, Mercedes, ¿será de esto lo que también se trata en estas famosas conversaciones con los señores choferes que exigen tantas cosas? Yo tengo mis dudas. Pero esperemos que esté dentro también de los puntos que se deben cumplir para llegar a ese posible aumento de la tarifa a partir del próximo año. ¿Se sabe algo del chofer? ¿Se ha hecho presente la empresa frente a este siniestro de tránsito, Edison? Sí, compañeros, de lo que se sabe, el chofer fue una de las personas que resultó herida en este accidente. No hubo más vehículos involucrados. El chofer quedó atrapado, de hecho, en la cabina, que fue después liberado por el cuerpo de bomberos. Y yo quiero hacer hincapié en una cosa, compañeros, es que ¿qué hubiese pasado si es que esta parada estaba llena de personas que querían, pues, hacer uso del transporte público? Sin duda, la tragedia hubiese sido mucho mayor y ahorita estuviésemos lamentando víctimas mortales. Eso es lo que les podemos informar sobre este lamentable caso registrado en la Simón Bolívar. Ustedes, compañeros, continúan con más información desde estudios. Buenas noches. Edison, muchas gracias. Mientras tanto, la policía capturó en la provincia de Esmeraldas a presuntos peligrosos sicarios, sospechosos de haber cometido varios crímenes. Uno de esos delincuentes está reportado como importante objetivo penal. Labores investigativas permitieron identificar varios inmuebles que presuntamente eran utilizados por integrantes de un grupo delictivo organizado para reunirse y planificar hechos violentos y ocultarse del accionar policial. Agentes de la DINASED, así como de grupos tácticos, ejecutaron de manera simultánea más de 6 allanamientos, logrando la captura de 3 sospechosos de estar implicados en hechos criminales bajo la modalidad de sicariato. Siempre nosotros estamos haciendo el análisis de la información para incrementar nuevas estrategias y bajo estas estrategias acciones que vayan encaminadas para prevenir las muertes violentas. Los sospechosos aparentemente serían asesinos a sueldo y operaban en varias ciudades de la provincia de Esmeraldas. A pesar de sus cortas edades, la policía indicó que eran expertos gatilleros. Entre los detenidos, Anderson B., alias Truma, de 19 años de edad, considerado objetivo de interés penal relevante, quien estaba requerido por la justicia mediante 2 boletas de captura.
por asesinato. Además cayeron alias Calvo y alias Dylan. Los sospechosos estarían vinculados a la estructura criminal Los Tiguerones. Entre los indicios, una pistola, cartuchos, celulares y 202 gramos de marihuana. Estamos haciendo ya una nueva planificación para enfocar todos los esfuerzos hacia esos lugares de mayor incidencia delictual. Hay que recordar que aquí tenemos también 2 núcleos de letalidad. Intervención policial que afecta la capacidad operativa de una estructura criminal responsable de generar violencia y temor en la provincia de Esmeraldas. Iván Casamen, Noticias 7. En Guayaquil, atención, un violento ataque armado estremeció la ciudad tras registrarse una intensa balacera en los exteriores del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo. El saldo preliminar de este suceso es de 2 personas fallecidas y varios heridos. Los hechos se desencadenaron cuando sujetos armados abrieron fuego en las zonas de acceso y exteriores de la terminal aérea, generando pánico absoluto entre pasajeros, turistas y personal que se movilizaba por el sector. De inmediato, las unidades de Policía Nacional y grupos de reacción rápida se hicieron presentes en el lugar para controlar la situación, evacuar a los civiles y brindar los primeros auxilios a los heridos, quienes fueron trasladados de urgencia a casas de salud. Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de las víctimas ni la posible motivación de este ataque, mientras las fuerzas del orden intensifican los operativos de búsqueda para dar con los responsables. La seguridad en el aeropuerto ha sido reforzada de manera urgente mientras se investigan los detalles de este suceso. En Colombia fue capturado alias Javi, considerado cabecilla de los choneros y hermano de alias Fito. Este es otro delincuente con señal roja de la Interpol y considerado objetivo de alto valor por las autoridades en el país. En una operación coordinada entre el Bloque de Seguridad y autoridades de Colombia fue capturado en Bogotá Ronald Javier Macías Villamar, alias Javi, hermano de alias Fito, involucrado en operaciones de lavado de activos, delincuencia organizada y actuaba como cabecilla de la estructura criminal de los choneros. El sujeto residía en Colombia con papeles falsos y bajo otra identidad. Eso se demuestra que los criminales que obviamente salen corriendo de Ecuador, en el caso de estos grupos, buscan protección en Colombia y no es el primero. Fede fue lo mismo. Pipo, el criminal más temido de la región, que deben recordarlo ustedes, también tenía documentos colombianos. Además es requerido por la justicia ecuatoriana y cuenta con circulación roja de Interpol. El ministro del Interior, John Reinberg, indicó que están a la espera de su extradición a Ecuador. El sujeto está considerado objetivo de alto valor. Una pieza importante en la lucha contra el narcotráfico, ya que pese a estar fuera del país, él seguía liderando y coordinando las acciones de narcotráfico de la organización de los choneros. Alias Javi registra 9 antecedentes relacionados con delitos de asesinato, tenencia ilegal de armas de fuego y lavado de activos. Además mantenía vigente una orden de captura y constaba en el programa 131 Recompensas, que ofrecía $100,000 por información que lleve a su captura. Vamos a seguir buscándolos a todos donde estén, donde se encuentren, donde quieran esconderse. Los vamos a encontrar, los vamos a traer y los vamos a mandar a la casa del encuentro. La Fiscalía General del Estado ratificó que Javier Macías Villamar figura entre los procesados en el caso Blanqueo Fito, una investigación por presunto lavado de activos, y que el sujeto será extraditado a Ecuador. Iván Casamen, Noticias 7. Él lo dispara. La intervención militar en el sector 1 de diciembre del cantón Babahoyo produjo la captura de Cristian B., alias Chino, alias Triquero y alias Volante, quienes estarían vinculados a un grupo delictivo organizado y relacionados delitos como asesinato, robo, extorsión y sicariato. Alias Chino tiene antecedentes penales por robo y sería el autor material de una muerte por sicariato registrada el pasado 23 de mayo. Entre los indicios se encontraron 2 revólveres, una pistola y municiones. Con esta operación, el ejército golpea la capacidad operativa de las organizaciones criminales.
el cuarto más buscado de Tungurahua por el delito de asesinato. La Policía Nacional capturó a Guido Roberto O.R., quien figura en la lista de los más buscados de la provincia, señalado por el delito de asesinato. La intervención denominada Fénix 308 fue este martes en el sector Huachi Grande, en Ambato, por labores de la inteligencia coordinadas con el Plan de Recompensa 131 y el apoyo táctico del Grupo de Intervención y Rescate GIR, se neutralizó y detuvo a este sujeto de 35 años. El apresado tiene una boleta de captura vigente por un crimen de diciembre del 2017, cuando aparentemente liquidó a Marcelo Heriberto Villacrés Medina en la vía ecológica en la parroquia Santa Rosa, un altercado mientras consumían bebidas alcohólicas. El sospechoso también tiene un auto de llamamiento a juicio plenario y ahora está a órdenes de los jueces. En el ámbito internacional, un Cessna 680 de NetJets con 6 personas a bordo se estrelló en la autopista Loop 20 de Laredo, Texas. La aeronave volaba desde Los Cabos hacia Austin cuando sufrió una emergencia mecánica y se desvió al aeropuerto local. El impacto contra la vía provocó un incendio que dejó un fallecido y 5 heridos. Testigos y equipos de emergencia rompieron ventanillas de la nave para así extraer a los ocupantes mientras las llamas avanzaban. 5 oficiales de policía resultaron asfixiados. Las autoridades investigan las causas del siniestro. Los videos de este suceso circulan ampliamente y los usuarios destacan la rápida acción de automovilistas que auxiliaron a los siniestrados. Escenas como de película en el Reino Unido. Una banda de asaltantes enmascarados ejecutó un audaz y violento robo utilizando una excavadora robada para arrancar de raíz un cajero automático empotrado en la pared de una entidad bancaria. El robo, que parece extraído de una película de acción, fue captado por las cámaras de seguridad del lugar. En las imágenes se observa cómo los delincuentes destrozan la estructura del edificio para llevarse el cajero automático con la maquinaria pesada. Tras lograr su objetivo, los sospechosos emprendieron la huida. Lo impresionante es que todo el atraco fue grabado. Al momento, las autoridades continúan tras la pista de los ladrones. Una persecución policial que quedó registrada en video permitió la captura de 2 personas que transportaban cerca de 200 kilos de marihuana en un vehículo particular por la vía Popayán-Pitalito a la altura de Isnos, en Huila. Durante el operativo, las autoridades incautaron 201 paquetes de droga, el automóvil utilizado para el transporte y 2 teléfonos celulares. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía para su judicialización. Atención a esto, Washington reveló el memorándum de entendimiento entre Estados Unidos e Irán con miras a un pacto definitivo para terminar con la guerra en el Medio Oriente. Es un acuerdo preliminar que se firmaría este día viernes en Suiza. La mediación pakistaní se volvió tan determinante que lo hasta aquí acordado tiene el nombre de su capital, Islamabad. Es un pacto preliminar de 14 puntos donde Estados Unidos e Irán se comprometen al cese inmediato de las operaciones militares en todos los frentes, incluyendo Líbano. Israel no se ha pronunciado hasta el momento. Tiene dicho que se mantendrá en territorio libanés hasta cuando sea necesario.
En otros puntos, Irán reafirma que no obtendrá ni producirá armas nucleares. Irán recuperará los fondos y activos incautados por Estados Unidos. Estados Unidos liderará un plan económico de $300 mil millones para la recuperación económica de Irán. Irán garantiza el paso seguro y el desminado del estrecho de Hormuz. En 60 días prorrogables, Estados Unidos e Irán negociarán un acuerdo definitivo de paz en el Medio Oriente. El posible acuerdo de fondo tendrá un aval del Consejo de Seguridad de la ONU. La firma de este histórico memorándum será en un lujoso hotel suizo en el lago Lucerna. De momento lo hará el delegado de Irán y el vicepresidente de Estados Unidos. Donald Trump y su homólogo iraní analizan si viajan a Suiza. Félix Narváez, Noticias 7. En otro tema, el presidente Daniel Noboa criticó que el territorio mexicano se utilice como refugio de sentenciados y de prófugos de casos de corrupción. Lo hizo durante una entrevista a un medio de comunicación local. No obstante, aseguró que está dispuesto a retomar las relaciones diplomáticas con dicho país. Desde el 2019, con el mandato de Manuel López Obrador, México se convirtió en refugio de políticos ecuatorianos procesados e incluso sentenciados por corrupción, especialmente correístas cobijados por el socialismo del siglo XXI. Los rostros son muchos. Viviana Bonilla, sentenciada a 8 años de cárcel por el caso Sobornos, fue asilada en México. Soledad Buendía y su esposo Edwin Jarrín, procesados en el mismo caso, también están en México. Solo el más reciente es Augusto Verduga, procesado en el caso Ligados. Todos estos casos fueron criticados por el presidente Daniel Noboa durante una entrevista con un medio de comunicación de dicho país. Eso no puede continuar así. No puede ser que cada vez que un político corrupto se le compruebe que comete actos de corrupción, automáticamente esto se vuelve a persecución política y recibe un asilo en México. E hizo hincapié en el caso de Jorge Glass, que se refugió en la Embajada de México en Quito cuando ya tenía una sentencia en curso por el caso Sobornos y Odebrecht. Pero él estaba cumpliendo una sentencia. Entonces se dañó completamente lo que blinda, en ese caso, a una embajada. Desde allí, las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador se rompieron. Noboa dijo que está dispuesto a retomarlas. Personalmente, me gustaría restablecer relaciones con el gobierno mexicano. Tenemos muchas empresas mexicanas también que invierten en el Ecuador y no hay razón alguna por la que tengamos pues, una pelea o tener relaciones diplomáticas suspendidas en este momento, que está más en la cancha del gobierno mexicano que en el nuestro. De hecho, en 2025, en México se celebró una reunión del correísmo donde salió esta foto. Muchos de los presentes tienen deudas con la justicia ecuatoriana. Edison Saavedra, Noticias 7. Y varios son los requerimientos de los quiteños para la próxima administración municipal. Sin embargo, el principal desafío radica en la reconstrucción de la confianza de la comunidad y lograr una real gobernabilidad del Consejo Metropolitano. 2026 será, entre otras cosas, el año de las definiciones urgentes para Quito. En un nuevo proceso de elecciones seccionales, los ciudadanos demandan grandes obras en la capital, pero sin que esto olvide a las necesidades barriales de áreas urbanas y rurales. Para la analista política Sofía Guerrero, este concepto se traduce en competitividad. Competitividad en lo que es crecimiento económico, competitividad en lo que significa seguridad, competitividad sobre todo en lo que es movilidad y competitividad en lo que es urbanismo. En varios casos la razón es la búsqueda de mayor garantía de bienestar, entre ellas la necesidad de sentirse protegidos. Para muchas personas, la seguridad dependería ya del gobierno nacional. Hemos visto que este desafío también hoy por hoy ha sido trasladado a los gobiernos seccionales. Sumado a los requerimientos de garantías de movilidad y las exigencias del gremio de choferes. Existen hoy por hoy ya varias negociaciones en donde se pretende que esta elevación del pasaje sea a partir de enero, pero ¿qué es lo que estamos haciendo en estos meses? Para lograr estos aspectos
aspectos. Sofía Guerrero enfatiza que los postulantes para la alcaldía deben formar grupos de trabajo sólidos, con propuestas claras que incluyan la capacidad de generar consensos en el pleno municipal. ¿Pero por qué? Porque no existe un líder que represente a todos. De acuerdo a expertos, sin ello difícilmente Quito progresará y podría incluso pensarse que la ciudad es un territorio ingobernable. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y al volver, Cristiano Ronaldo debutó en su 6º mundial, pero no lo pudo hacer con victoria. Portugal empató 1-1 ante el Congo. Al volver, más detalles.